Bueno, muchachos, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre los barbarismos. Cuando nosotros hablamos y hacemos referencia a qué son los barbarismos, pues son estas incorrecciones lingüísticas que cometemos cuando incurrimos en algunos errores al escribir o al pronunciar una palabra. Cuando nosotros hablábamos de los solecismos, mirábamos esa parte de la estructura, la organización de los elementos dentro de la oración y cómo a partir de esa estructuras se pueden generar incorrecciones. Sí, también hablábamos de que se podrían generar esos solecismos cuando estamos conjugando ciertas palabras en plural y otras en singular, o cuando las estamos conjugando en pasado o en presente y toda la oración no tiene el mismo tiempo. Cuando nosotros hablamos de los barbarismos, entonces ya incurrimos en errores al escribir o al pronunciar las palabras. Es decir, que dentro de los barbarismos podemos identificar palabras o expresiones sintácticas que a veces se adecúan dentro de un lenguaje, en este caso dentro del español. Por lo tanto, nosotros a veces adicionamos, omitimos o cambiamos ciertas palabras, ciertas letras, sonidos o acentos, haciendo que la palabra de pronto cambie o se modifique. Cuando nosotros también hacemos referencia a los barbarismos, pues se puede usar como un sinónimo de barbaridad, ¿sí? Así como cuando hacemos quizás o estamos hablando de un tema en casa y estamos hablando sobre una situación difícil y decimos, uy, qué barbaridad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de barbarismos, se direcciona hacia ese mismo sentido o hacia ese mismo objetivo. ¿Qué barbaridad nosotros estamos cometiendo cuando estamos escribiendo? Sí, a veces nosotros no lo notamos. Cuando los niños están adquiriendo todo esto de la parte del lenguaje escrito y de la parte de la oralidad de pequeñitos, empezamos a incurrir en esos barbarismos sin saberlo o sin quererlo. ¿Sí? Entonces los niños escriben, ejemplo, llave con Y, con B larga o con B, o los niños escriben carro con K, o los niños pueden escribir marciano con Z, ¿sí? O pueden escribir pescado con Z intermedia. Entonces, todo esto son barbarismos que los niños utilizan porque hasta ahora están incorporándose en ese lenguaje o en esa lengua escrita. ¿Sí? No saben y no conocen mucho de ortografía. Entonces se dan ciertas incorrecciones dentro de la parte de la escritura y de la pronunciación. O escriben zapato con S, ¿sí? Entonces todo esto son barbarismos. Y asimismo, dentro de los barbarismos se usa un sentido en el cual a veces se habla de que hay una rudeza dentro de una cultura. En este caso, pues lo llevaríamos a la parte escrita. ¿Listo? Entonces, a veces, y se está notando bastante en las generaciones actuales, estos barbarismos porque ustedes los jóvenes están realizando, ejemplo, a través del chat, de WhatsApp, del Messenger, de Twitter, publicaciones y demás, ciertas ediciones o utilizan ciertas palabras que están modificando. El que ya no lo escribimos completo, sino lo escribimos solo la Q, o de pronto escribimos te quiero con K, o de pronto eres mi corazón y mandamos un corazoncito, ¿sí? Entonces empezamos a omitir ciertas palabras por símbolos o empezamos a incurrir en barbarismos porque no utilizamos, no los escribimos de manera correcta en la parte ortográfica. Entonces ustedes ya uno tiene que tratar de hacer como todo un análisis de qué es lo que están queriendo decir porque utilizan otro tipo de letras, omiten otro tipo de letras, separan palabras. Es un lenguaje propio de la juventud hoy en día, pero todo esto son barbarismos. Ahora, los barbarismos también tienen una clasificación, es decir, que hay diferentes tipos de barbarismos y estos dependen de si son prosódicos, sintácticos u ortográficos. Entonces vamos a ver qué son los barbarismos prosódicos. Cuando hablamos de los barbarismos prosódicos, pues son aquellos en los que
Se cometen vicios en la dicción o en la impropiedad en la forma de articular determinados sonidos. Ejemplo, y nosotros lo vemos en nuestro lenguaje cotidiano, a veces que se nos olvida o a veces también dependiendo a la parte de la educación que tenga la persona, pues se nota o se evidencia más, o del lugar, ¿no? Entonces a veces las personas que están en el campo incurren más en estos barbarismos, quizá por su acento, por su pronunciación, por el lugar en donde habitan, ¿sí? Entonces cambia y se modifica al de una ciudad. Entonces, pues se puede recurrir y recaer en estos barbarismos. Nosotros decimos estaba yendo o estaba yendo, ¿sí? Entonces, allí hay un barbarismo prosódico. ¿Cuál sería la manera correcta, chicos, de pronunciarlo? ¿Yendo o yendo? Yendo. Yendo. Bien, tenemos jalar por alar. Entonces, cuando nosotros vamos al centro comercial y vemos almacenes, en la puertica que está a la entrada dice jalar o alar. ¿Cuál de las dos está allí? O cuando van las niñas al salón de belleza, dice jalar o alar. ¿No han visto el letrerito? Sí. Jalar. ¿No dice empuje? ¿Cómo sería o cuál sería la manera correcta? ¿Jalar o alar? Jalar. Muy bien, alar. O nosotros decimos insecto con P, insecto con C. O prever, ¿sí? Entonces, es que debemos prever que de pronto se dé una catástrofe. Entonces, la manera correcta es prever o prever. Prever. Muy bien. Y otra que también se incurre bastante es haiga por haya. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Haya. Listo, muy bien, haya. Tenemos otro tipo de barbarismos que son los barbarismos sintácticos. Y estos son los que corrompen o tienen una interrupción en la parte de la concordancia. Es decir, que en la parte de la construcción de las palabras o oraciones se incurren en unas inconcordancias dentro de esa oración. Por ejemplo, en relación al lugar de en relación con relación a, ¿sí? Allá hay otro ejemplo más claro y nosotros lo utilizamos bastante cuando escribimos, que es el queísmo. Entonces nosotros podemos decir llama antes que vengas en lugar de llama antes de que vengas. ¿Cuál es la manera correcta de expresarnos allí? ¿Llama antes que vengas o llama antes de que vengas? Llama antes que vengas. Y nosotros usualmente en nuestro lenguaje, ¿no? Lo expresamos como de manera, digámoslo así, que la construcción y el orden de las palabras no está tan adecuado, entonces hay unos modismos dentro de la oración que hace que recurramos y caigamos en estos barbarismos sintácticos. Otro, yo opino de que no es bueno, por yo opino que no es bueno. ¿Cuál es la expresión correcta? Yo opino que no es bueno. Listo. Y el otro ejemplo, en cuanto a oraciones impersonales, es ayer se llegaron a los 30 grados y ayer se llegó a los 30 grados. ¿Cuál es la expresión correcta? Se llegó a los 30 grados. Dime. Ayer se llegó a los 30 grados. Muy bien. Ayer se llegó a los 30 grados. Entonces ustedes se dan cuenta, muchachos, que a veces nosotros utilizamos ciertas palabras en lugares dentro de la oración que hacen que esta pues no tenga como una coherencia al pronunciarla o al expresarla. Y finalmente nosotros encontramos los barbarismos ortográficos. ¿Qué son los barbarismos ortográficos? Son aquellos que impiden que nosotros realicemos una escritura correcta y una formación adecuada de las palabras.
¿sí? Entonces nosotros allí podemos encontrar palabras en donde a veces se adoptan o se toman de otros países, de otros lugares, de otros territorios y las modificamos en nuestro lugar de origen, ¿sí? Entonces nosotros podemos también utilizar ciertas palabras y que se realizan o se hablan en otros lugares, pero las adecuamos según a lo que nosotros estamos dialogando. Entonces también allí podemos encontrar esos barbarismos ortográficos o simplemente cuando nosotros escribimos una palabra de una manera incorrecta o utilizando una letra que no es adecuada. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ande por anduve, es decir, nos hacen referencia al verbo andar. Y este segundo ejemplo a veces nosotros lo escuchamos bastante, que es dijiste por dijiste, ¿sí? Entonces allí incurrimos bastante en ese error ortográfico porque le colocamos una letrica adicional a la palabra que hace que se recurra a ese barbarismo. Descomponido por descompuesto. Entonces no es que está descomponido el carro, ¿sí? También lo hemos escuchado y en los niños pequeños también se da bastante. O estuve con B y estuve con V, ¿no? Entonces aquí ya vemos el uso inadecuado de ciertas letras dentro de las palabras. Restaurante por restaurante. ¿Listo? Entonces, ¿es claro hasta allí, chicos? Entendimos lo que son los barbarismos. Si ustedes se dan cuenta, sí hay una gran diferencia entre los barbarismos y los solecismos, ¿no? Entonces ya los solecismos son aquellas incorrecciones desde la parte sintáctica, pero en el orden de su estructura, en no utilizar un conector adecuado, el no estar conjugando la oración en un mismo tiempo, ¿sí? Y dentro de los barbarismos, pues son ya más aquellas incorrecciones desde la parte escrita y de la parte verbal.